Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente para poder seguir escudriñando el corazón de Dios. Hoy día nos abocaremos a un tema que yo sé que muchos de ustedes lo han empleado, lo han mal usado, porque no han entendido la real diferencia que tiene. Así que hoy día entraremos en el estudio ¿qué es fe o creer? Esta es la parte uno. Todo el que se dice creyente, el que dice creer, o como algunos que dicen que creen a su manera, hay otros que creen lo que se les ha enseñado, o creen en lo que sus líderes defienden. Pero debemos entender que incluso el diablo y los espíritus diabólicos creen. Por tanto, nosotros los que procuramos presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, debemos poner nuestra atención y corazón en escuchar la voz apacible de Dios que nos susurra desde su palabra revelada verdades que han estado ocultas y que aún hoy son un misterio para muchos. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Hebreos 11.1. Primero que todo debemos ver qué dice Dios en su palabra que es creer. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo comienza con es pues la fe. La palabra fe, como en otros muchos pasajes en que esta palabra se tradujo como fe, de la palabra griega pistis. Y lo que en griego esta palabra significa es confianza, fe. Diccionario griego clásico. Creencia y esperanza en la existencia de un ser superior. Diccionario Wikipedia. En gramática la palabra creencia es un verbo. Un verbo siempre connota acción. En nuestro diario vivir aplicamos la creencia en todo lo que hacemos. Al consumir alimentos, creemos que son necesarios para nuestra subsistencia. Al vestirnos, creemos que esa ropa nos abrigará o cubrirá nuestra desnudez. Y así lo pueden ver, es fácil creer. Es tomar la acción de hacer. Eso es creer. Luego el versículo sigue con la certeza. Y la palabra griega se traduce esperanza de algo, gentilicio en alguien. Continúa con lo que se espera. Después sigue plena seguridad interlineal griego-castellano-bizantino. Fundamento, base, substancia, firmeza, resolución, seguridad. Debajo de. Acción, hecho, ocupación, asunto, entre otros significados. Prueba, medio de prueba, argumento, digno de verse, que ha de verse, ver, gozar de vista. Ahora pondremos juntas toda esta información con que se cuenta y lo que Dios nos muestra que es la creencia. Es pues la confianza, la fe, la creencia en la existencia de un ser superior, con la esperanza de lo que se espera en plena seguridad, teniendo como fundamento, base, substancia, firmeza debajo de la acción, el hecho, la ocupación como prueba o medio de prueba que es digno de verse, que ha de verse gozando de vista. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Este versículo es extraído de la Biblia Reina Valera, revisión 1909. ¿Notan la diferencia? Es pues la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora ya sabemos que la fe es creer accionando, teniendo como base y principio de que existen más de 900 promesas escritas en la palabra de Dios, pero sobre todo sabiendo que tenemos a nuestro Dios y Padre que respalda y está ansioso de mostrar todo su poder en aquellos que le creen. Cuando nosotros vamos a escudriñar las Escrituras, nos encontramos que Dios muestra que hay dos tipos de creencia, la negativa y la positiva. La primera trae consecuencias, la segunda trae resultados y bendiciones.
Comenzaremos por la creencia negativa y las consecuencias que acarrea. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán creyó a Dios e actuó de acuerdo a lo que su creador le mandó. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El resultado de su someterse a los mandatos de Dios fue el recibir de parte de Dios la autoridad sobre toda la creación. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Incluso Dios, después de darle a Adán autoridad sobre toda la creación, le dio una sola condición, solo una prohibición: no comer del árbol del bien y del mal. Pero también le proveyó una ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué es creencia negativa? Porque la mujer escuchó el susurro de la serpiente que le dijo que no moriría. De eso está hablando. Si ustedes leen todo el pasaje, se darán cuenta que es así. La serpiente tentó a Eva, la hizo cuestionar, la hizo agregar, la hizo quitar una palabra, para que desobedeciera a Dios. Y Eva creyó al adversario, y eso es creer negativo, creer lo que él está susurrando a diario. Así como Eva en ese tiempo, a nosotros también nos está susurrando por medio de ese viejo hombre que todos llevamos, ese aguijón en la carne, del que Pablo hablaba como lo vimos en el estudio anterior. Ahora bien, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo lo desglosamos en estudios anteriores. Y aquí trabajaron los 5 sentidos de la mujer. Vio que el árbol era bueno, lo degustó, era agradable a los ojos. ¿Te dan cuenta? Usó los 5 sentidos, y eso es lo que el adversario usa para tendernos lazos día tras día. Que nosotros empecemos a mirar con los ojos carnales. ¿Se acuerdan que en un estudio anterior les mencionaba que debíamos mirarnos con los ojos de Dios? Porque si nos miramos con los ojos carnales veíamos que estábamos avejentándonos, o que había ciertas cualidades que no nos gustaba con el paso de los años. ¿Cómo nos ve Dios? Mirarnos con los ojos de Dios es vernos como sus niñitos, sus hijos, como la niña de sus ojos, que nos tiene esculpido en las palmas de las manos. Eso es mirarnos con los ojos de Dios. Ahora bien, volviendo al relato, ¿cuál fue la consecuencia de este creer negativo? De creer lo opuesto a lo que Dios le había mandado a Adán. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Incluso a la serpiente Dios le mostró las consecuencias de su accionar. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué iba a ser maldita la tierra? Porque el poder y autoridad que Adán había recibido de Dios se lo traspasó con su desobediencia al Dios de este siglo.
¿Se acuerdan en Job cuando también lo vimos? Que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios y entre ellos el diablo. Y le preguntó de dónde venía y él le dijo que de rodear la tierra y de andar por ella. Porque ahora es la tierra su dominio. Ahora, ¿cuán grandes consecuencias por creer negativo? Por creer lo opuesto a lo que Dios mandó. Estas consecuencias las sufrió y las sufre hasta hoy toda la creación. Es por ello que Dios proveyó por medio de Jesucristo la manera de redimir a su creación, al hombre y a la mujer, rescatarlos de su estado caído. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué dice la palabra de Dios que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque en ese periodo de tiempo no había modo alguno en que se volviera a unir lo que había sido separado por el creer y acción errónea de Adán y Eva, sino que sólo se hizo disponible el medio para la salvación con los mandamientos entregados a Moisés. El hombre y la mujer que los creyera y obedeciera obtenía la salvación por las obras de la ley. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Este rey le creyó a Dios en un principio y obtuvo la victoria, pero también creyó erróneamente, guiado por los sentidos, al dejar ídolos paganos. Segunda Crónica 2:33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Este rey, conociendo la voluntad de Dios, había visto su mano poderosa, conociendo que aborrecía la idolatría, y aún así permitió que quedara en pie ídolos paganos. Como veíamos en Segunda Crónica 2:33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Cuando muchas veces se les ha mencionado que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿lo han entendido? Porque este versículo lo podemos aplicar hoy día como se aplicó en ese tiempo. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Qué ocurre con las religiones? Díganme, ¿qué ocurre con las religiones? Tienen sus lugares altos, están puestos sobre Dios, porque Dios dice una cosa y las religiones enseñan otra. Así que podemos ver y podemos pensar que es lo mismo, que vivió este pueblo, que siendo siervos, es lo que se está viviendo hoy día en las religiones. El pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Se acuerdan cuando veíamos en los estudios anteriores? Yo siempre les menciono los estudios anteriores porque supongo que ustedes lo están siguiendo y están escudriñando la escritura y tienen esa base. Y este rey, conociendo la voluntad de Dios, habiendo visto su mano poderosa, conociendo que aborrecía la idolatría, aún así permitió que quedaran en pie ídolos paganos. Si seguimos estos estudios hasta llegar al libro de Hechos, ¿se acuerdan lo que ocurrió con Pedro y la caída de la iglesia del primer siglo? ¿Por qué cayó? Porque fueron idólatras a la ley, siendo aún la palabra de Dios, siendo aún la voluntad de Dios, la pusieron por sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si la salvación es por gracia por medio de Jesucristo, y eso lo vivió Pedro, ¿por qué permitió gente celosa por la ley que pesara las decisiones de la iglesia del primer siglo? ¿Entienden?
permitió que quedaran en pie ídolos paganos. Toda cosa, persona, situación, idea que se ponga por sobre lo que Dios dice es idolatría. Como vemos, la fe o creencia tiene dos lados: creer lo correcto o creer lo incorrecto. Hoy nosotros como creyentes debemos renovar nuestras mentes, cambiar los patrones de pensamiento, cambiar los moldes que regían nuestra vida en la que aplicábamos la creencia en todo ámbito de cosas, sabedores que Dios creó al ser humano con la habilidad para creer, sea esta creencia correcta o incorrecta. Dios nuestro Padre nos dio libertad de elegir, nos dio el libre albedrío. Este libre albedrío no es para hacer lo que nos plazca, ni para dejar de hacer la voluntad de Dios, o interpretar la palabra de Dios a nuestra voluntad o libertinaje. Dios nuestro Padre estableció mandamientos, leyes, preceptos en su palabra. Estos son los linderos a los que nos debemos limitar. Ese es el libre albedrío. Es ser conocedores de la verdad y decidir obedecer o no obedecer. Pero no se puede hacer una nueva doctrina, porque Dios ya la enseñó por medio de los profetas primero y luego por su Hijo Jesucristo. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios, les enseñó a los que le oían que donde estuvieran sus deseos, anhelos, prioridades, allí estaría su corazón. Y como vimos en un estudio anterior, el corazón, que en griego es cardia, es el centro de creencia de la voluntad, es donde nace la fe o creencia que produce los resultados o consecuencias en nuestras vidas. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa gente que se dice religioso, ¿puede amar a Dios y a su religión? ¿Se dan cuenta que la palabra la puedes aplicar aquí y ahora? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Oye, pero es que en la religión no recibo riqueza. ¿Y si yo te dijera que sí? Porque el Dios de este siglo te mantiene en el error y te bendice. Te mantiene tranquilo. ¿Sabes por qué te mantiene tranquilo? Porque tú no le haces daño. Porque tú no eres ningún peligro. Y te va a dejar cantar, te va a dejar bailar y gritar amenes y aleluyas. Y vas a ver milagros, señales y maravillas, pero son falsos. Porque una sola es la doctrina que Dios nos ha dejado. Así como se la dejó con la ley a los descendientes de Jacob, a Israel, así también para nosotros hoy día, los creyentes renacidos, los creyentes que se nos hizo disponible al renacer, tenemos también un nuevo reglamento que comienza dándonos ejemplo de cómo andar con poder y cómo se puede caer de ese poder con el libro de Hechos. Y nos dejó el libro de Romanos, que es un libro doctrinal, que es el reglamento de vida para el creyente hoy día. ¿Y sabes con qué comienza? Con sodomita y lesbiana. Y eso es un estudio que vamos a ver muy pronto. Muchos de los que se dicen creyentes hoy día, ante el ataque del adversario, están indefensos, porque por libre albedrío decidieron tener su fe o creencia puesta en mandamientos y doctrina de hombres. Es por lo que muchos están enfermos y otros ya duermen. Recibieron y están recibiendo la justa retribución a su desvarío. Tomemos como ejemplo lo que las religiones han entendido o creído del significado y trascendencia de la última cena que enseñó el Hijo de Dios Jesucristo
y que debido al error doctrinal y práctico en el que había incurrido esta iglesia, Dios inspiró a Pablo para que lo corrigiera. ¿Te han dado cuenta que las religiones se da mucho que mueran jóvenes, la gente que los sigue, o que mueran niños? Y como ya vimos también en un estudio anterior, Dios es un Dios de vida. Por ello entregó a Jesucristo para que su llaga nos sanara de todas nuestras dolencias y enfermedades, si la creemos. Lo acabamos de ver. Vayamos a 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y en la medida que avancemos en este estudio, vamos a ir diferenciando una palabra que también las religiones no han distinguido. Le dicen Señor tanto a Dios como a Jesucristo. Entonces, al mencionarlo de esa manera, sin distinguir la diferencia, es que basan sus religiones y se fundamenta su religión y se fortalece su error. Primera Corintios 11:23. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que debido a un error doctrinal, Pablo inspiró, es decir, Dios inspiró a Pablo para que corrigiera a los corintios? Ahora pónganse ustedes en el lugar de los corintios. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y este Señor, esta palabra Señor, se escribe Kuriou, y es Señor al referirse a Dios, que es la diferencia. Yo recibí del Señor. ¿De quién recibió la inspiración Pablo? De Dios, del Kuriou, Señor al referirse a Dios. Porque yo recibí de Dios lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Entienden? Mateo 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene el nombre del Señor. Y aquí aparece nuevamente Kuriou, Señor al referirse a Dios. Mateo 28:29. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Otra vez, este Señor es Kuriou, Señor al referirse a Dios. Marcos 11:9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez ese Señor se refiere a Dios. Y también está implícito en el interlineal griego-castellano de la Cueva, interlineal griego-castellano manuscritos bizantinos, ambos de la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Ahora vamos a ver cuando se dice Señor al referirse a Jesucristo. Y en vez de Kuriou, se escribe Kurios. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y esta es la palabra Señor, es Kurios, no es Kuriou. Cuando se le da ese significado a Señor, refiriéndose, sin distinguir que se está hablando de Dios o que está hablando de Jesucristo, es cuando se fortalece el error doctrinal. Mateo 21:2. Diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Mateo 21:3. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y este Señor es otra vez Kurios.
Mateo 26:19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Mateo 26:21. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Curioso. Está hablando con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Ese tipo de señorío es el que se está mencionando aquí. El Señor como Jesucristo, no es Dios que estaba ahí. Nosotros, los hijos de Dios, que procuramos presentarnos a Dios aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, como dice en 2 Timoteo 2:15, debemos ser mansos como la paloma para recibir la palabra de Dios, pero prudentes como la serpiente, de lo que habla Mateo 10:16, para escudriñar la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11. Porque aprendimos que la ciencia de Dios está un poquito aquí y un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Isaías 28:10. Y es por esta razón que debemos volver a nuestro primer amor. Apocalipsis 2:4. E ir al corazón de Dios por respuestas a ciertas doctrinas enquistadas en las religiones que asumen que cada vez que se habla del Señor en la Biblia se está hablando de Jesús como Dios, o como Dios refiriéndose a Jesús. Porque a la palabra Señor de los antiguos manuscritos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos curas católicos, al traducirla le dieron el mismo significado, lo que hoy vemos que ha llevado al error a las religiones. Retomemos el tema. La fe o creencia errada que muchas religiones viven y enseñan y que en este tiempo de gran tribulación ha ocasionado como consecuencias que muchos vivan llenos de dudas, de temor, de miedos, que estén enfermos y otros ya duermen, muertos les llama el mundo, ha sido el resultado de su creencia errónea. 1 Corintios 11:23. ¿Se acuerdan que habían dos errores? Uno de juicio y uno de corazón. Muchos que no conocen la verdad, ni que quieren hacer la voluntad de Dios y que están en las religiones con ese fin de llegar a Dios, nuestra responsabilidad es ir y abrirle los ojos y mostrarle la sana doctrina. Mostrarle la sana doctrina. Porque de esa manera nosotros lo estaremos pasando de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora, si después de escuchar la verdad de Dios, la verdad de la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, aún permanece en ello, ya no es un error de juicio, es un error de corazón. Ya está enquistado en lo más profundo de su ser. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor, curió, lo que también os he enseñado, que el Señor, curios, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí se usan las dos palabras Señor. Una para referirse a Dios, porque yo recibí del Señor, Dios lo inspiró, lo que también os he enseñado. Está hablando Pablo. Que el Señor, curios, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Con la información que ahora tenemos, podemos entender mejor este versículo. Dios, curiou, fue quien le dio la revelación a Pablo para corregir a la iglesia, a los llamados, a los corintios. Y es el mismo llamado que se le hace hoy a todas las religiones y a todos los que dicen y buscan a Dios en este tiempo. Y esa es nuestra responsabilidad. 1 Corintios 11:24, porque nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, el ministerio de reconciliación. 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En las religiones, este acto de fe o creencia ha sido convertido en un rito sin valor.
solo preocupados de hacer la ceremonia como está establecida por su religión, pero olvidan que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. He aquí una pregunta: ¿cuántas veces comen pan? ¿Una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, todos los días? Ahora bien, yo sé que hay culturas que no comen pan, o hacen tortillas, o hacen arepas, pero véanlo de esta manera: ¿cuántas veces se alimentan ustedes? ¿Una vez al día? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? En Chile se toma desayuno, se almuerza, se toma once y después se come. En la gran mayoría o en muchos hogares. Hay otros que hacen solo 3 comidas. O incluso hacen 2 y hacen una merienda a la hora de almuerzo por razones de trabajo. ¿Por qué no hacer memoria de lo que Jesucristo logró en estos momentos? ¿Por qué esperar un mes, 2 meses, o un año, o cada semana? ¿O de ir a un lugar para hacerlo? ¿Por qué motivo? Ese es un error doctrinal. Es un error doctrinal. Porque no es lo que Jesucristo dijo e hizo esa noche. Él dijo: haced memoria, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué entonces hacen sus ritos una vez al año en algunas religiones y otras cada vez que se reúnen? En el ministerio en que yo participaba, cuando recién comencé, se hacía una vez al año y se preparaba el lugar y se hacía todo eso, toda esa ceremonia, pero no se había entendido. Yo no lo había entendido en su real dimensión y profundidad espiritual, que es cada vez que como alimento, cada vez que le doy gracias a Dios por lo que estoy comiendo, pero a la vez de darle gracias a Dios por lo que me estoy sirviendo y que Él hizo disponible, porque Dios dice que es de Él el oro y la plata y a quien quiere se la da, y si yo tuve los medios para comprar los alimentos, entonces ¿por qué no ser agradecido cada vez que me siento a una mesa o cada vez que me sirvo un bocado? ¿Por qué no hacerlo? Y a la vez de ser agradecido por ese alimento, también hacer memoria de lo que hizo Jesucristo por mí, obedeciendo a su Padre, darme la salvación, la vida eterna, hacerme disponible a recibir el Espíritu Santo, haberme sanado por su llaga. ¿Por qué no hacer memoria de todo eso y más? Y es así como se ha pervertido la sana doctrina, lo que ha llevado a la mala práctica de esta doctrina, lo que finalmente ha traído consecuencias. 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Te dan cuenta? Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En qué era el alimento cuánto? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿O todos los días? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si Jesucristo convirtió el agua en vino, si la cena la hizo con vino, si Pablo celebraba la cena con vino, si Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino a causa de su estómago, ¿por qué entonces algunas religiones no permiten y prohíben a sus seguidores tomar un poco de vino? Y es más, cuando leen vino en la palabra de Dios, dicen que un zumo, que es algo parecido. No reconocen que la palabra vino se refiere a un zumo de uva fermentado, que es el vino en sí, porque su religión se lo prohíbe. Está por sobre la voluntad de Dios. Y eso es idolatría, es paganismo, porque no creen lo que Dios dice en su palabra. La interpretan, le dan una interpretación privada. Y si ya le dan interpretación privada, dejó de ser
la voluntad de Dios. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Saben lo que ha logrado el diablo, el adversario de Dios, nuestro Padre? Que el que se dice creyente hoy día, no obtenga la bendición de hacer memoria en forma permanente, todos los días, cada vez que ingiere alimentos en su casa, junto a los suyos, la iglesia en su casa, de los padecimientos que sufrió el Hijo de Dios al ver su cuerpo desgarrado, ensangrentado, pero conocedor de los misterios que habían permanecido ocultos, pero que ahora serían manifiestos: remisión de pecados, salvación, santificación, ministerio de la reconciliación, la vida eterna, que nuestro cuerpo llegara a ser morada de Dios en Cristo en nosotros, Colosenses 1:27. Aunque lo estuvo diciendo antes, ¿se acuerdan que lo leímos también? Que si obedecíamos la palabra de Dios, Dios, Jesucristo, haría morada en nosotros, y lo dijo en Juan. Y él estaba vivo, él estaba haciendo su ministerio, ya lo estaba enseñando. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El comer indignamente es no entender su real y espiritual significado. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer indignamente es no entender lo logrado por Jesucristo para nosotros al obedecer a Dios su Padre y haber padecido todo lo que pasó solamente porque Dios nos amó primero y fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, y que por su llaga nosotros fuéramos curados, sanados, fuéramos hechos completos, pudiéramos recibir el Espíritu Santo, pudiéramos tener esa conexión directa con Él al cumplir el mandato de su Padre. Eso logró su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga y seguiremos con este estudio más adelante.